El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a su mesa de recaudador de impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Este año la fiesta de San Mateo debería significar algo especial para nosotros. ¿Por qué? Porque la celebramos cada año, pero este año hemos estado leyendo el Evangelio, que es precisamente el testimonio que viene de la experiencia de este hombre. Y si hemos estado atentos, y espero que lo hayamos estado atentos, no solo hemos ido aprendiendo lo que Mateo nos dice de Jesús. Después de todo, la mayor parte de las cosas que cuenta son las mismas que cuentan Marcos y Lucas, sino sobre todo de cómo las cuenta. ¿Por qué? Porque son su experiencia personal. Es como él vivió a Jesús y como él lo está transmitiendo a la comunidad a la que se lo está dirigiendo. Aunque todos los evangelistas, los tres al menos, Mateo, Marcos y Lucas, cuentan casi lo mismo, si lo lee uno cada uno por su cuenta, se da cuenta, uno percibe que es una experiencia personal. Ustedes van a leer, por ejemplo, el mismo pasaje del Evangelio de hoy en Lucas o en Marcos, se van a encontrar con que Mateo es el único que dice que el hombre al que Jesús llamó se llamaba Mateo. Los otros lo llaman Leví, otro nombre probablemente de la misma persona. ¿Por qué? Y esta es una de las razones por las cuales, saben ustedes, los libros en la antigüedad no solían salir en imprenta con el nombre del autor, no había derechos de autor. Realmente, ¿quiénes son los autores de los evangelios? No lo sabemos por las personas que los escribieron. Lo sabemos algún que otro siglo después porque otras personas dicen que los escribieron. Entonces, este de Mateo, una de las confirmaciones de que fue Mateo el que puso por escrito este texto, es que es el único que da el nombre de Mateo a este publicano. ¿Y por qué esto puede parecer importante? ¿O por qué es importante? Los otros parecería como que un poco lo dejan de lado o lo ponen de otra manera, a lo mejor para no poner en evidencia a Mateo, no sabemos. Pero Mateo claramente pone su nombre ahí como para decir: sí, yo fui aquel que experimentó la misericordia de Jesús, ¿no? Yo soy aquel que fui perdonado, que fui llamado a pesar de que era publicano. Y pues hemos estado leyendo textos del Evangelio de Mateo todo este año, como les digo, y sobre todo los últimos nos empujan en la dirección precisamente de la frase final que aparece aquí: yo quiero misericordia y no sacrificios. Piensen pues simplemente en el Evangelio que leímos ayer, que precisamente nos habla de ese tema de la misericordia. O el domingo anterior incluso, el perdón y la misericordia. Es decir, está claro que Mateo se dio cuenta y percibió que el centro de la enseñanza de nuestro Señor y de las acciones era precisamente esa misericordia. Esa misericordia que se trata de ir precisamente a donde hace más falta. En la parábola de ayer vimos cómo Jesús cuenta la historia de este hombre que les paga justamente a los del inicio, pero se preocupa sobre todo de los últimos, que si no, no hubieran tenido de qué comer.
No le hace injusticia a unos, pero les trata con amor y misericordia a los últimos. A todos les da lo que necesitan. Esa es la misericordia. Y también en las otras parábolas que hemos visto. Como les digo, Mateo ciertamente lo aprendió ahí en su experiencia personal, viendo venir a este Jesús que se acerca al lugar donde él está cobrando los impuestos, lo que lo hace a él un público pecador, por eso se llama publicano, ¿no? Porque supuestamente, siendo el cobrador de los impuestos, cometían extorsión y todo eso, lo suponemos, no lo sabemos a ciencia cierta de él, pero públicamente era una persona rechazada, en el sentido de que se le veía como publicano, como público pecador. Jesús se acerca, no tiene miedo, va y le habla y lo llama. Y no solo eso, sino se va a comer con él. Y eso, como vemos, crea toda una cadena de eventos. Otras personas vienen, otros que están también en la misma situación. Y es la ocasión de que cambien. Mientras que la mentalidad un poco de los fariseos era la de mantenerse separado de los pecadores para que no me contagien. Y de hecho la palabra fariseo significa precisamente eso, separado. Nosotros vamos a mantenernos aquí para que el mal no nos contagie. La mentalidad y el corazón de Cristo es ir a buscar a los que están precisamente contagiados para limpiarlos, para salvarlos, para sanarlos. Eso nos muestra la diferencia entre la ley, como era vista un poco entre los judíos, y lo que viene a traer nuestro Señor. La ley, San Pablo lo dice en otro lugar, sirve como para delimitar, ¿no? Para poner límites. Y en este sentido la ley no te hace mejor, no te salva. En cambio, Jesús sí. ¿Por qué? Porque la ley le permite a uno saber hasta dónde no. Pero Jesús le da a uno la posibilidad, le da la posibilidad de uno de cambiar, de ser mejor. Y eso es lo que hace, va a buscar a los que están. Y como les digo, Mateo es un ejemplo de eso y en su evangelio lo vemos por todos lados. El hecho de que él haya querido, Jesús, escoger a este hombre, no solo para que fuera uno de los 12, sino para que fuera uno de los 4 que dejó su testimonio, es sintomático. Y pidámosle a San Mateo que también a nosotros él nos ayude su testimonio, también a descubrir al Señor y su misericordia, por un lado, y que demos testimonio de él como él lo dio. Siendo un publicano, seguramente tenía facilidad con todo lo que eran números, reportes y cosas, ¿no? Entonces podemos imaginar, de hecho su evangelio es quizá uno de los mejor ordenados, mejor organizados, los estudiosos lo dicen, pero siendo también un publicano probablemente tenía esa facilidad para escribir. Entonces todos estos elementos y experiencias y cualidades contribuyeron a esta misión que él cumplió. El Señor, cuando nos llama, nos invita y nos hace motivo, causa de experimentar, nos da la ocasión de experimentar su misericordia. También quiere que usemos todas esas cualidades que tenemos para anunciarlo. Y cada uno tiene diversas, pero todos estamos invitados a usarlas. Así como la primera lectura nos dice, un solo Dios, un solo bautismo, una sola fe, ¿verdad? Todos seguimos al mismo Señor, cada uno tiene cualidades distintas que el Señor nos pide que pongamos precisamente al servicio del testimonio, de esa misericordia que hemos recibido en nuestras vidas. Vamos por eso a continuar la celebración pidiéndole a San Mateo que ahora que vamos a seguirlo escuchando en la misa, que su mensaje y su testimonio nos llegue profundamente y que nosotros lo imitemos también a él como evangelizadores.